Momento voy a poner a grabar la sesión. Eh, Quisiera iniciar conversando un poco. María, ¿nos escuchas? María Alejandra. Bueno, entonces cuéntame. Hola. Es que no se... Revisa porfa la conexión. Bueno, entonces voy a iniciar la conversación retomando un poco el debate. ¿Ok? Ya tienen su calificación en el del debate. Básicamente, ¿qué se tuvo en cuenta, como aparecía ahí en las recomendaciones del debate, qué se tuvo en cuenta para la calificación? El número de participaciones, pero además que esas participaciones tuvieran una argumentación desde la experiencia, desde la teoría, que estuvieran acordes con los temas planteados para cada día, que generaran discusión entre los compañeros, que respetaran las normas de etiqueta o de netiqueta y que también respetaran el tema de normas APA, ¿sí? Algunos, la nota se les bajó un poco porque se metían al campus y hacían su participación, pero solamente escribían su participación y ya, no había mucha discusión con el resto de los compañeros y la intención precisamente del debate pues era debatir, discutir, confrontar expectativas, ideas, eh, preguntarle al compañero, generar discusión, y algunos no lo hicieron. Hicieron unas muy buenas, tuvieron unas muy buenas participaciones desde el punto de vista de la argumentación, pero me hubiera encantado que hubiera generado más discusión. ¿Sí? Antes de darles la palabra, les voy a hacer algunas como conclusiones de lo más relevante que encontré en su debate, en sus debates, y es que en la mayoría coincidió en que hay que trabajar desde la gestión humana con todos los involucrados del negocio. Y trabajar con todos los negocios, los involucrados del negocio, los stakeholders, implica que la gestión humana ya no cumple una labor o un rol operativo en las organizaciones. La gestión humana ocupa un rol táctico y estratégico en la medida que es transversal a todos los procesos, porque garantiza la aplicación de la cadena de valor o la ejecución de la cadena de valor desde la relación con cada uno de los individuos hasta el ejercicio de las dinámicas grupales que se dan al interior de la organización. Entonces, una conclusión o una primera conclusión interesante es que la gestión humana ocupa un rol transversal a los procesos de la organización, porque nos encargamos de ser puente en la ejecución de la estrategia o de la operacionalización de la estrategia, ¿sí? Otra conclusión que extraigo es que sin entender la cultura no podemos materializar la estrategia. Y Juan Carlos nos llevaba a unos cuestionamientos muy interesantes en el debate. Juan Carlos decía, hasta que no te preocupes, Diana, bienvenida a la videoconferencia. Lo mismo Sofía, bienvenida. Gracias, profe. Amanda, bienvenida. Claudia, por ahí veo que se están conectando. Juan Carlos generaba una discusión muy interesante y hasta qué punto la cultura es enunciada y hasta qué punto la cultura es vivida. Y él nos ponía en la controversia de un banco que reflejaba una cultura en sus mensajes y declamaba una cultura que realmente no era la que se vivía en la organización. Entonces yo me atrevía a decir como cultura fachada, entre comillas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realmente se legitima la cultura en la organización? ¿Qué hace que se legitime la cultura? Entonces puede haber una cultura enunciada y una cultura real, que es la que realmente legitiman los trabajadores a través del comportamiento. Yo puedo denunciar que somos una organización TIL, como lo vamos a ver ahorita, que somos una organización basada en el autogobierno, pero en el ejercicio del día a día veo que hay unas mandos y unos rangos muy jerarquizados y que no hay autogobierno, sino que cada operario o cada empleado debe pedir todo el tiempo permiso a su jefe para tomar una decisión. Entonces, una cosa es la cultura enunciada y otra cosa es la cultura vivida o legitimada, ¿cierto? Esa es otra conclusión bien interesante que sale del debate.
Y otra conclusión que también es conclusión y a manera de pregunta, y es cómo la estructura organizacional también determina la manera en la que se comportan las personas en la organización. Entonces, yo enuncio una estructura organizacional que puede también estar dada por dos vías. Eh, perdón, enunciada o formal, que es la que vemos todos en los famosos organigramas en la organización. ¿Quién en sus empresas conoce su organigrama? Uh-huh. Exacto. Esa es una manera de plasmar la estructura organizacional, si es una estructura lineal, si es una estructura matricial, si es una estructura por procesos, si es una estructura eh, por departamentos, no sé. Y las empresas la plasman en un organigrama. Esa es la estructura formal. Pero la estructura informal está dada por el rol que asume cada persona dentro de esa estructura. Cuando juntamos la estructura formal y la estructura informal, tenemos una estructura real. Y ocurre lo mismo que con la cultura. Yo puedo decir que somos una organización matricial, que funcionamos por matrices, que funcionamos por equipos, que esos equipos se enfocan en proyectos, pero no hay mandos y cargos jerárquicos altamente enunciados. Sin embargo, en la cultura informal se ve que todo el tiempo se rinde pleitesía al coordinador, al jefe, que se enuncian mucho los cargos directivos, que es muy importante la figura del directivo en la organización, del gerente. Entonces, cuando juntamos esas dos cosas, entendemos la cultura real. Básicamente, esas son tres conclusiones importantes que extraigo de la discusión que se generó en el debate. Listo. ¿Alguno quiere complementar sus conclusiones o enunciar algo que le haya llamado la atención de lo discutido durante estos 4 días? Eh, Buenas noches, Ana Isabel. Y buenas noches, Juan Carlos. Quería como intervenir en el tema de insistir mucho en que al menos por el bagaje y la experiencia que hemos tenido pues en asesorías y visitar empresas, eh, vimos que una de las claves importantes era hacer que las personas desde adentro hacia afuera proyectaran todos esos proyectos y los introyectaran y los pudieran recibir, ¿cierto? Como la estructura organizacional, como todo esto pues que vimos en la discusión, porque también se veía o se ha visto que hacen decretan cosas desde la gerencia general y si los que están, digamos, ejecutando, las personas que hacen parte del día a día de la organización, no han asimilado y no han, digamos, hecho que eso sea parte de su vida, generalmente hay problemas con esos proyectos. Hay problemas con esos. Excelente. De hecho, parte de las conclusiones que yo les extraía de la discusión que ustedes generaron este fin de semana era eso, que una cosa es la cultura enunciada y otra cosa es la cultura que se legitima a través de los comportamientos. ¿Y por qué será importante o para qué será importante que nosotros como gerentes del talento humano sepamos identificar esos elementos que están ahí implícitos en la organización? ¿Ustedes por qué creen que es importante para nosotros hacer lectura de ello? Pero los elementos implícitos son cuáles? No La entendí. cultura organizacional, la Ah, ya, cultura ya, 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 enunciada e informal, la estructura organizacional ya. enunciada y la informal, el estilo de relacionamiento, el rol que asume cada individuo en la organización. ¿Por qué es importante para nosotros como gerentes del talento humano identificar esos elementos? Lo que nosotros vimos, al menos pues en las empresas, es que gestión humana está metido como en la mitad entre unos intereses, digamos, más ejecutivos y otros intereses operativos, organizativos de distinta índole.
Entonces, al poner a coordinar esos intereses unos con otros, hay que entrar tanto en el corazoncito del gerente como en el corazoncito del operario. Y me parece que ahí es donde es el desafío de nosotros como gestión humana, porque nos toca prácticamente poner la emisora con la música del gerente y hacer que el operario escuche esa emisora y ponga esa misma música, o si no, no funciona. Excelente. Y parte de las conclusiones que también extraía es que nosotros somos un área transversal y un área puente. Entonces, más bien, no seríamos un proceso aisladito que en la mayoría de organizaciones nos ven visibles o nos visibilizan es cuando tenemos que hacer la semana de la salud o la jornada de la Procesos salud en la disciplinarios. empresa, procesos disciplinarios o selección, o mandar la Sí, carta de despido, ¿cierto? Hacer los retiros, que también ya son me, procesos importantes, pero por lo general por eso se ha visibilizado la gerencia del talento humano en las organizaciones, ¿cierto? Y ya estamos trascendiendo un poco eso y estamos entendiendo que somos un área estratégica en la medida en que somos puente en toda la organización y no solamente somos puente entre los directivos y los empleados, también conectamos con todos los otros stakeholders o involucrados en el negocio. ¿Cuáles son los involucrados de un negocio? Retomando un poco el día 3 de discusión de su debate, ¿cuáles son esos stakeholders de una organización? Por ejemplo, no sé, Sofía, ¿cuáles son los involucrados en la empresa donde tú trabajas? Hola, buenas noches a todos. Bueno, eso depende de cada empresa, ¿no? Con quién se relaciona. Pero en particular, la mayoría de las empresas casi siempre tienen los mismos grupos de interés, los clientes, los proveedores, las personas que han conformado la empresa, los socios, el mismo personal, que es el cliente interno, eh, también empresas que manejan los mismos productos y los mismos servicios. Sí, esos son como los grupos de interés que tiene cada empresa. Sin embargo, pues eso puede variar y pueden ser otros más o otros menos, teniendo en cuenta cada organización. Excelente. Muy buen aporte el que nos hace Sofía y es que de acuerdo a cada organización nosotros debemos identificar los involucrados del negocio. Les voy a dar un ejemplo de una empresa que no tuvo en cuenta a un involucrado de su negocio que tuvo una repercusión grandísima en su reputación. Ustedes conocen la empresa Nestlé, que es del Reino Unido. También somos consumidores de muchos de los productos Nestlé. Nestlé tiene una chocolatina muy famosa que se llama Kit Kat. ¿O han comido esa chocolatina, Kit Kat? ¿Sí? No, pero es una chocolatina muy famosa, parecida a la Hershey's, parecida a la Snickers. Kit Kat son como unas barritas de chocolate con galleta. Resulta que Nestlé no tuvo en cuenta un involucrado del negocio que se llama Greenpeace. ¿Sí? Greenpeace empezó a hacer indagaciones sobre cómo producían Kit Kat y se dieron cuenta que estaban explotando la palma de cera para producir el aceite con el que mezclaban el chocolate. Y empezaron un proceso de demanda detrás a Nestlé, pero la demanda estuvo acompañada de una, ¿cómo se dice? De dañar la reputación de Nestlé a través de las redes sociales. Sacaban cuánto video, cuánto meme, como decimos los colombianos, cuánto meme, cuánto forma de sabotear la chocolatina y la empresa. Si no fuera porque Nestlé está dentro de las 50 empresas más ricas y más capitalizadas del mundo, por Greenpeace se hubiera quebrado, ¿cierto? Si fuera una mediana o una pequeña empresa, un movimiento como este ambientalista que está cuidando las reservas naturales, que está cuidando el medio ambiente, pues se hubiera ido a pique la economía por no tener en cuenta involucrado y además de tenerlo en cuenta, escucharlo y buscar unas alternativas ambientalmente sostenibles para la producción de su galleta Kit Kat. Sí, 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 sí me hago entender con el ejemplo. Y es que a veces creemos que los involucrados son el accionista, el cliente, el proveedor, pero
va más allá y en esas tres líneas, lo socialmente sostenible, lo económicamente sostenible, lo ambientalmente sostenible, quiénes son nuestros involucrados, cómo los vamos a escuchar, cómo nos vamos a relacionar con ellos y cómo vamos a tomar decisiones respetando sus derechos, pero también exigiendo sus deberes, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene y cobra también un papel protagónico la gestión humana desde la gestión de ese gobierno corporativo. Cómo nos relacionamos con nuestros stakeholders de manera eficiente. Y en el capitalismo consciente lo que se busca es que esas relaciones con los stakeholders busquen un equilibrio o lleguen al máximo de equilibrio de gana-gana. Y eso parece muy sencillo. Ana nos está diciendo, no nos está diciendo nada nuevo bajo el sol, pero es que a nosotros en Colombia nos enseñaron que en las negociaciones uno siempre pierde y el otro gana, ¿cierto? Eso nos han enseñado en Colombia, que cuando uno está negociando es porque siempre alguno va a perder, pero cuando estamos gestionando relaciones con stakeholders, lo que se debe buscar es el gana-gana. Algo similar le pasó a Lego. ¿Conocen la empresa Lego? Sí, no sé si sus hijos o conocen alguna persona que juegue con Lego. Resulta que esta empresa, esta famosa empresa de juguetes que uno dice algo tan inofensivo como el juguete, la estaba patrocinando una petrolera. Y esa petrolera tenía muchas gasolineras en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la petrolera. Lo mismo, un involucrado del negocio, Greenpeace, se dio cuenta que Lego estaba recibiendo millones de dólares en inversión por parte de esa gasolinera y también para producir el material pues, de los Legos a base de petróleo, sí, como derivado del petróleo. Y empezaron cacería detrás de Lego y Lego tuvo que, incluso Lego sí estuvo un momento casi que a pérdidas porque finalmente fue tanta la presión de este stakeholder que dejaron de recibir inversión de esta gasolinera, de esta empresa petrolera y tuvieron que buscar otros materiales para producir, otra materia prima, perdón, para producir sus Legos. Entonces uno dice, Sí, algo tan inofensivo como un juguete, mire todo lo que hay detrás en esa gestión de relaciones con los involucrados. ¿Ibas a decir algo, Juan? sí, que la cadena de plástico al principio tenía hidrocarburo y después, Imagínate. entonces tiene que ver con los combustibles. Y luego Ujú. ya la cadena del plástico, del polipropileno, tocó hacer experimentos y ya sacarlo puro y más relacionado ya con las cadenas de carbono que con las cadenas de hidrocarburo. Es otro polipropileno, es más caro. Producir plástico puro más limpio y que no tenga hidrocarburos es más caro, supremamente caro. Pero Imagínate. entonces había que hacer ese cambio, porque la relación con el hidrocarburo era una relación con algo contaminante. Yo también le quería contar algo. Resulta que nosotros, los de gestión humana, nos encontramos también con algunos aliados de negocio, los stakeholders, cuando tenemos que lidiar con algunos problemas del personal operativo, muy operativo. Personal muy operativo empieza a tener algunas veces sobre todo en estas empresas pues, de producción masiva, los operarios empiezan a tener algunas dificultades sociales, de índole social, que ya hablamos pues del índole medioambiental y todos estos como Greenpeace. Y en el índole social, le pongo un ejemplo pues que lo puse también ahí en la discusión, y es que hay operarios que uno encuentra que ningún salario les sirve, ningún salario. Entonces, venga, usted que el de gestión humana, hágame el favor y me soluciona eso. Es decir, yo tengo 20 operarios de producción en esta planta, 50, 60, y la mitad dicen que el salario que reciben no les sirve. Y entonces cuando la gerencia dice, no, suban el salario entonces, y le sube el salario a los 6 meses, el salario no le sirve. Entonces detrás hay otros involucrados, hay otra cantidad de gente involucrada, que también son stakeholders, que son aliados, o usted los tiene que volver como gestionan aliados del negocio, para que vengan y concienticen de alguna forma el gasto del operario. Pues que ningún operario le va a servir el salario si no tiene una cultura del gasto. Entonces vamos a hacer ayuda,
a acompañarlo en el tema psicológico, acompañar la familia. Entonces ya empiezan Ah, a entrar el excelente. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entonces empieza a entrar la EPS, entonces Ujú. empieza a entrar inclusive en algunas compañías que tienen operaciones en lugares alejados, por ejemplo, petróleo, carbón, banano, inclusive las mismas flores. Tocó construir una relación con ciertos stakeholders que son extraños, por ejemplo, las tiendas. Sí, entonces venga, yo necesito que a mis operarios que están en esta planta de producción, alejados de la ciudad, necesito que usted, que es una tienda de productos y víveres, venga y coloque aquí una tienda para que ellos puedan comprar. Sí, cosas así de esa naturaleza, ¿cierto? Entonces los stakeholders no solo son, ¿cierto?, los que mencionamos, sino que también, como Ujú. dijo acertadamente la compañera, dependiendo de la empresa, qué es lo que está haciendo, Excelente. nos vamos a encontrar también con unos que tienen mucho que ver con gestión humana. Y es, Y es- venga, sí. venga, solucioneme este problema, y entonces uno se rasca la cabeza y dice, oíste, ¿yo por dónde me meto? Es decir, Claro. entonces uno empieza a ver que hay malas costumbres, inclusive meterse con una fundación social que va a la familia a enseñarle cómo cocinar, Ujú. porque el mero hecho de cómo cocinar, por ejemplo, en esa producción masiva con operarios, con eso, un 20 o un 30% del gasto del salario, sí, se regula. Total, y ahí está respondiendo a esa capacidad de leer necesidades. Yo les recomendé ahorita en la sección de noticias un artículo o un texto de Marta Nussbaum que habla precisamente de las necesidades. Y ella menciona algo muy interesante y es que yo no le puedo pedir a una persona que explote sus capacidades al máximo si antes no tiene sus necesidades resueltas o por lo menos mínimamente resueltas. Y es con lo que está mencionando Juan Carlos, que hay un público o un grupo de interés claro, que son los operarios de una organización, y él dice, tengo un problema, hay un problema y es que cada vez me piden más salario. Tenemos que empezar a indagar en ese problema y, por ejemplo, entender que el salario no solamente es financiero, y ustedes lo van a ver más adelante, la compensación total para la satisfacción de necesidades no solamente se da a través de lo financiero, también se da a través de lo no financiero. Y hay un señor, se los voy a escribir por acá, gracias Sofía por informarme de lo de Shirley. Y hay un señor por acá, se llama Max Neff, porque ustedes por lo general en la carrera ven a Abraham Maslow en la escala de necesidades, en la pirámide de necesidades, a Abraham Maslow, Sí. pero Max Neff lo que hace es tomar eso y ampliarlo y decir es que hay muchos tipos de pobreza, hay muchos tipos de necesidad y eso a nosotros desde la gestión humana nos abre muchísimo el espectro a la hora de relacionarnos con los involucrados del negocio porque decimos, es que hay compensación que no solo es financiera, que también involucra la salud mental, la salud emocional, la satisfacción de otras necesidades, que hay otros tipos de pobreza que no solamente es la pobreza fisiológica asociada al hambre o asociada a la falta de techo, de protección, hay otra pobreza como la falta de ocio, la falta de recreación, la falta de diversión, sí, por ejemplo. Entonces los invito a indagar un poco más sobre eso y muy interesante que que tocas el tema, perdón, porque entonces eso nos abre el espectro y nos dice, a la hora de relacionarse con cada uno de esos involucrados, escuche, detecte sus necesidades y como involucrado en negocio establezca canales para la satisfacción de esas necesidades, sin desconocer cómo se va a velar por también el cumplimiento de los deberes. ¿Cuál es el deber del operario? Pues de acuerdo a las condiciones de la empresa, cumplir los horarios, cumplir con sus entregas, ser eficiente en su trabajo, ser eficaz en su trabajo, estar en sintonía con el propósito de la empresa, ¿cierto? Entonces es una relación gana-gana. Yo como empresa gano porque estoy buscando que tú persigas también un propósito conmigo, pero tú ganas porque yo estoy ayudándote en la satisfacción de tus necesidades y entiendo que tus necesidades no solamente son financieras. Muy interesante eso. También les recomendé, creo que algunas que me escribieron por el WhatsApp, les dije, empecemos a abrir también los referentes teóricos en cuanto a tendencias en estructura organizacional. Hay un francés de apellido Lalou o Laloux,
y él dice que las organizaciones cada vez más tendemos al autogobierno. Les voy a compartir la pantalla con un cuadrito, un resumen de cómo él ha hecho su análisis de estructuras organizacionales y después de eso vamos a hacer un ejercicio con un análisis de caso. Ustedes en este momento tienen acceso al campus. Sí, en la sección de noticias les dejé un caso, es un caso cortito que se los preparé para la clase. Lo van a leer por parejas o de a tres y van a resolver de cara a lo que hemos conversado en esta sección y toda esta semana, van a resolver 4 preguntas que les planteé. Eso lo vamos a hacer en 15, 20 minuticos y entramos otra vez a la videoconferencia a discutir sobre lo que conversaron. ¿Listo? Ok, entonces les voy a presentar en un momentico la, la propuesta de la LU en estructura organizacional. Y este personaje lo que hace es hacer unas analogías o comparaciones de cómo se ha organizado el hombre en estructuras dentro de las empresas o dentro de las organizaciones a lo largo de la historia y la tendencia que él observa de hacia dónde van las empresas. Entonces él inicialmente caracteriza las empresas como en el color rojo y las compara con una manada de lobos. Entonces son empresas que se han comportado, se comportan como un ejército, en donde se mantienen alineadas las tropas, el foco es inmediatista, todo es para allá, entonces en el corto plazo tenemos muchas tareas por cumplir. Y también hay unos ejemplos urbanos como la mafia, las bandas callejeras y las tribus urbanas. Lo que prima es la alta división del trabajo, usted se encarga de esto, usted recibe estas órdenes, usted obedece, ¿cierto? Y la autoridad y el mando. Luego vienen las organizaciones ámbar, donde lo que caracteriza a estas organizaciones es la alta jerarquización. Pero financieramente o en estructura de costos, sostener una estructura ámbar es muy costosa para una empresa porque los cargos jerárquicos o administrativos absorben mucho del presupuesto. Aquí les voy a dar un tip o una recomendación más bien. Cuando ustedes estén analizando los presupuestos de nómina, procuren que no exceda el 60% del total del flujo de la organización o del total del presupuesto de la organización. Si la empresa excede el 60%, ahí estamos teniendo problemas, porque pues hay otras activos, hay otras áreas que requieren inversión, que requieren inyección de capital, y si todo lo destinamos a nómina, pues algunas otras cosas de la organización empiezan a fallar. La materia prima, el pago de electricidad, el mantenimiento de estructuras, el comercio o el fondo de comercio, el transporte, todo lo que implica el uso de recursos de la organización. Entonces, que el pago de nómina no nos exceda el 60%. Y estas estructuras ámbar, donde hay muchos cargos directivos, entonces está el gerente del gerente del gerente, el director, el coordinador, el jefe. Son estructuras difíciles de soportar. Les voy a dar un dato curioso. ¿Ustedes conocen la empresa Nutresa? Claro que sí. Somos clientes y consumidores de Nutresa. Nutresa quiso llevar su misma operación a Perú y en Perú se quebró. Uno dice, Dios mío, una empresa como Nutresa se quebra en un país como Perú. Sí, en Perú se quebraron. ¿Y saben por qué? Porque quisieron replicar la misma estructura organizacional que tenían en Colombia, en Perú, y llegaron a Perú a crear un montón de cargos administrativos. Y cuando empezaron a mirar el mercado de Perú y a tratar de hacer negocios, pues Nestlé no era tan conocido, perdón, Nutresa no era tan conocido con sus productos en Perú. Tenían que empezar como si fueran un emprendimiento común y corriente en Perú y soportar mientras Perú empezaba a generar beneficios y encontraba su punto de equilibrio económico, soportar la estructura financiera, la estructura administrativa era muy costoso. Entonces, la operación de Colombia estaba soportando la operación de Perú. Entonces, lo que empezaron a hacer fue desagregar esa estructura administrativa tan pesada, financieramente tan costosa, y a buscar otras estrategias de apertura de mercado en Perú. ¿Les parece muy interesante eso?
¿cierto? Una empresa tan grande como Nutresa no pueda soportar una estructura jerárquica en otro país, pues porque simplemente se absorbe todos los costos de la organización. Ahora vienen las empresas naranja. Las empresas naranja son caracterizadas según la Lux por innovación, por su alta innovación y las compara con una máquina. Y el foco de las empresas naranja es la competencia. Entonces yo tengo dos empresas muy identificadas que son naranja. Una se llama Postobón y otra se llama Koala. ¿Conocen los productos de Koala? Sí, Yo creo que si se comercialización. los empiezo a mencionar, ya sí saben qué empresa es. Bonais, Vive 100, Popetas, Speedmax, ¿cierto? Y la competencia directa de Koala es Postobón. Ustedes ven que Koala saca un producto y Postobón saca el otro. Empiecen a ser observadores de cómo se comportan las empresas. Y eso obedece a una estructura naranja, porque ellos son altamente competitivos y todo el mundo están creando, todo el tiempo, perdón, están creando, innovando productos para eliminar a la competencia. Es muy interesante cómo se comportan las estructuras de las empresas en torno a lo que le interesa a la organización. Luego vienen las organizaciones verdes, según la LU. Él dice, las organizaciones verdes se comportan como una familia, en donde lo que más importa es la cultura organizacional. Y tengo un ejemplo de una organización verde. ¿Quién ha comido frisbee? Pollo frisbee. Todos, ¿no es cierto? Cuando uno compra un pollo frisbee, o en las casas cuando se compra o se compraba pollo Cuando frisbee, hay mucha gente. cuando hay mucha gente, excelente, cuando estábamos chiquitos y había una reunión familiar o un evento especial, los papás decían, compremos pollo frisbee, y eso era una felicidad en la casa. Y uno piensa en frisbee, se acuerda de lo crocante y el saborcito rico de frisbee. Y el lema de frisbee, ¿cuál es? No sé, pero yo me acuerdo que Nadie, cuando nadie lo hace como Frisbee lo hace. Nadie lo hace como frisbee. ¿Y por qué se quedó en nuestro corazón una marca como frisbee? Porque desde el centro Frisbee se ha caracterizado por la cultura. Les cuento que Frisbee es una empresa de un par de esposos que tienen súper más de bonito. 60 años de casados y ellos crearon Frisbee después de 6 meses de haberse casado y dijeron que siempre las empresas Frisbee debían caracterizarse o los puntos de venta Frisbee deberían caracterizarse para unir la familia, que el pollo frisbee debería unir la familia y ellos se comportan con sus empleados como si fuesen una familia. Y eso lo reflejan, esa coherencia la reflejan de cara al cliente y ese ha sido el éxito de su valor agregado en el medio. Por eso ha sido muy difícil que haya una competencia parecida a Frisbee porque es una empresa claramente verde, es una organización impulsada por su cultura organizacional, por sus valores. Profe, yo quería aportarles ahí algo sobre Frisbee. Frisbee es nuestro cliente, una empresa que yo trabajo, nosotros trabajamos para Frisbee. ¿Qué nota? Y eso que tú estás diciendo, ellos, por ejemplo, lo llevan a nuestros empleados, que no son sus empleados, pero Imagínate. nosotros les prestamos el servicio a ellos. Uh-huh. Y eso se vive. O sea, y los empleados de Frisbee dentro de nuestras instalaciones, eso que tú estás diciendo, lo viven, lo respiran, se lo comparten a nuestra gente. Entonces nosotros ahí somos como multiculturales, por decirlo de alguna forma, porque además está nuestra cultura interna, pero también nosotros de cierta forma absorbemos ese tema cultural de nuestros clientes. Excelente. En este caso, por ejemplo, de Frisbee. Uh-huh. ¿Cómo se llama tu empresa, Diana? Yo trabajo en Teleperformance Colombia. Ah, Es pues un claro. contact center. Claro. Y realmente Frisbee, y es lo que tú dices es absolutamente cultural. Lo que dice, por ejemplo, aquí en Los Verdes es una cultura impulsada por los valores. Ajá. Allá, por ejemplo, un Día de la Madre, nosotros estábamos reventados de trabajo porque todo el mundo compra pollo Frisbee. Es impresionante. Ese día nosotros triplicamos la operación, o sea, normalmente es de unas 200 personas y un Día de la Madre son unas 700 personas trabajando, recibiendo domicilios para todo Colombia.
Entonces, está realmente muy arraigado en la cultura colombiana, sobre todo en los antioqueños, en Excelente. Armenia, Pereira, Antioquia, es muy, muy paisa. Muy paisa, pero también ha permeado otras regiones del país, porque además de, pues trasciende lo regionalista, porque la empresa en sí misma tiene unos valores tan sólidos que pueden reflejarse o replicarse en otras regiones del país, ¿cierto? Muy interesante esa experiencia, Diana, y además que uno dice, bueno, ¿cómo a un involucrado en mi negocio que es un call center que me facilita las ventas de mi negocio, yo le transmito mi cultura? Excelente. Y ahora viene, según la LU, las organizaciones TIL. Para la LU, esa es la tendencia hacia donde van los negocios y las estructuras organizacionales. Es muy difícil llegar a eso porque a los seres humanos nos gusta el control, nos gusta el mando, nos gustan las jerarquías, nos gusta pedir permiso o que nos pidan permiso, nos gusta que nos den instrucciones, que nos manden, ¿cierto? O mandar. Entonces la LU rompe con todo esto y dice, no, se pueden organizaciones TIL. TIL en inglés, en español, perdón, significa verde azulado. Entonces él dice que son organizaciones que se mueven es por un propósito evolutivo, que lo que se promueve es el autogobierno, pero para hacer autogobierno, pues se necesita una autonomía muy grande por parte de cada uno de los empleados. Tiene que haber un proceso individual y grupal muy fuerte para que la organización llegue a comportarse así y que cada persona esté tan segura de su rol que no necesite ser gobernada, sino autogobernarse, ¿cierto? Muy interesante esa nueva propuesta de la LU. Entonces, con esta mirada, con lo que hemos conversado hasta ahora, van a entrar al campus en la sección de noticias y van a descargar el caso de María Adelaida. Se los voy a compartir, denme un segundo. Van a descargar el caso de María Adelaida, van a leer qué le pasó a María Adelaida en el campus, perdón, qué le pasó a María Adelaida en, en su nuevo empleo y van a hacer un análisis a partir de las preguntas que les dejo ahí al final del caso. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que vean dónde está. Ustedes entran a la sección de noticias, ¿sí? Sección de noticias, perdón, comunicaciones, noticias, y dice recomendaciones para la videoconferencia de hoy. Al final de esa explicación está adjuntado el caso de María Adelaida. Entonces los voy a dividir en equipos para que lo analicen de cara a las preguntas que hay al final del caso. Listo, 15 minuticos para eso. Listo, pues entonces, Profe, sí, es que me tocó retener un poquito. ¿Y usted va a elegir los grupos o los podemos conformar? los voy a leer, pues no, yo no los elijo, yo pongo aquí la programación automática de Zoom y eso los distribuye. Listo, Vale, perfecto. hágale pues, Bueno, ahí les profe. va a llegar la invitación. Sí, ok. Y no se la entregan bien. Se le entregaron como una papa caliente a María Adelaida. Siquiera que llegaste. Bueno, Metió las... entonces, ya que estamos hablando de María Adelaida, ustedes en el lugar de ella, ¿qué hubieran hecho ante la petición de ese gerente? Pues, profe, estábamos conversando con una compañera y lo que pasa es que en ese tipo pues de mensajerías se presta para que de pronto la información pues haya confusión de información, ¿sí? Entonces, yo que hubiera hecho de pronto decirle o hablar con los de tecnología y en vez de crear un chat o junto al chat crear como una especie de intranet donde se puedan montar, no sé, notificaciones o boletines o circulares pues internas para que todos los empleados tuvieran acceso directo pues desde una voz oficial pues de todo este tipo de situaciones que están presentando en la organización. Sin embargo, yo quiero que les quede una premisa ahorita y sobre todo eso nos pasa en la gestión humana mucho. Cuando recibimos una papa caliente como la que recibió María Adelaida, no siempre hay que inventar la rueda.
¿cierto? Ella quiso inventar la rueda, hacer algo nuevo y no indagó un poco por la historia de la empresa, qué se había hecho antes, qué había funcionado, qué no había funcionado. Entonces, parte de eso también es entender que cuando asumimos un proyecto desde la gestión humana, no siempre tenemos que inventar la rueda. Para eso también están los involucrados del negocio, para que nos cuenten. Hay que improvisar. Para que nos cuenten qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Y era Amada la que nos decía, de pronto buscar otras alternativas, pero validarla con esos mismos involucrados. ¿Ha funcionado, no ha funcionado? Sí. ¿Cómo la van a manejar? ¿Cómo vamos a escalar la información para que ese proyecto funcione? Muy bien. Bueno, ¿qué hubieran hecho en el caso del gerente, en el rol del gerente, si estuvieran en ese papel? Acompañar. Bueno, Pues, acompañamiento. Y en el grupo nosotros con Sofía y Juan hablamos de eso, era un tema crítico, una situación súper delicada, que no era de decirle siquiera que llegaste, no, sino convocar a todas las áreas, hacer un trabajo muy en equipo con todas las, producción, mercadeo, presupuesto, con todos y mirar cómo en equipo afrontar esa situación. Y se la dejaron a una persona que acaba de llegar a la compañía, de cierto modo inexperta sobre, pues, en el tema de esa compañía, y ella pues obviamente buscó, fue la forma de hacerlo mejor, de forma innovadora, pero había que acompañarla más, no dejarla sola con una situación tan delicada para la compañía. Y como gerentes, cuando hablamos de relaciones conscientes, pues también es súper importante identificar cuándo se delega y cuándo se empodera. Sí. Es muy diferente delegar, muy diferente empoderar. Yo delego cuando estoy plenamente convencido de que el otro tiene una capacidad ya desarrollada para liderar, para autogestionarse, para autogobernarse. Ahí delego con toda la confianza. Y empodero con toda la confianza cuando sé que el otro necesita acompañamiento en términos de ciertas competencias que requiere desarrollar, o cuando necesito que el equipo lo valide o lo respalde. Entonces lo empodero delante del equipo para que el equipo lo siga. Entonces, muy diferente delegar a empoderar, que son necesarias cuando estamos en esas funciones de la gerencia del talento humano. Claro, es sano delegar también, pero lo importante es saber cuándo se delega, cuándo se empodera y cuándo se acompaña, ¿cierto? Muy bien, excelente. ¿Qué estructura organizacional leyeron o identificaron en ese banco? Hola. Hay una gerencia general, Sí. que está en cabeza de Nicolás Escobar. Hay una división de Contraloría y Finanzas donde está Huertas y Ochoa, que son los de la parte financiera. Hay una división de Recursos Humanos, que es donde entró María Adelaida. También hablan de una división de riesgos, donde hay una recuperación de cartera, donde está Sebastián Grajales, el tema de cartera. Eso fue lo que yo vi ahí, como unas 2 o 3 divisiones que mencionaron. O sea que según eso, ay Dios mío, no, perdón, no había leído lo de Jacqueline. Diana, ¿nos puedes mantener informados sobre qué va pasando con Jacqueline? Sí, ustedes tienen un grupo, Sí. algún grupo en WhatsApp todos. Sí, pues yo no sé si en ese grupo sí estamos todos, yo no sé. Yo No, la no tengo a estamos ella. Si quieren me incluyen temporalmente en el WhatsApp y yo para estar informado, o alguno me escribe, por favor, cuando tengan noticias. Ahí está, perdón, ese no es mi número, les puse otro. ¿Me regalas el número, profe? Porfa. Perdón, Sofía, te puse otro número a ti ahí. Listo, voy a poner el que es mi personal, 320-218-4503. Entonces, porfa, que si Dianita me puede ir dando noticias, me escribe, dice, profe, este es mi celular y yo también estoy pendiente y te estoy preguntando, ¿listo? Listo, sí, ella estaba muy angustiadita, yo ahorita hablé con ella, pues porque está en cuidados intensivos, pero ella como que sí puede escribir de alguna forma, no sé. Primero lo primero. Yo le dije que tranquila, que yo te avisaba. Primero es la salud y pues vamos a estar orando mucho por ella. Uh-huh. Vale, gracias. Ok, entonces, retomando un poco, vemos que el banco puede tener una estructura por departamentos, por ejemplo.
pero también en una estructura por departamentos donde están las líneas de mando, de control y mando muy bien identificadas, ¿cierto? Los cargos directivos. ¿Sí? ¿Y cómo será esa cultura organizacional de ese banco? Normalmente son pesadas. Pesado, había muchos rumores, muchas incertidumbres en el pasillo, ¿cierto? Entonces, María Adelaida tuvo que haber leído también esa cultura, ¿cierto? Para tomar una decisión, porque una decisión tan ingenua o tan inofensiva como crear un chat corporativo, miren todo lo que desencadenó a raíz de la cultura. Era una cultura que ya estaba determinada por los chismes, por los comentarios de pasillo, y el chat lo que hizo fue incrementar esos comportamientos, ¿cierto? Entonces, ahí está también nuestra capacidad de hacer lectura del entorno cuando llegamos a las organizaciones y cuando tenemos esos desafíos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo les pareció el caso? ¿Cómo les pareció la videoconferencia de hoy? ¿Alguien que quiera hacernos una breve conclusión del espacio de hoy? Profe, yo quería aportar algo y es sobre la responsabilidad que tenemos en recursos humanos de hacer lectura de esas tendencias de las generaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la tendencia de la generación de los millennials, de los centennials? Acuérdame para subirles un video mañana que es muy interesante, que describe cada una de esas generaciones frente al trabajo. Súper, porque es que nosotros, yo creo que a veces nos quedamos, por ejemplo, yo soy generación X, pero trabajo en una compañía con solo millennials y centennials, ¿cierto? Ok, válido. Entonces yo le digo a mi gente, yo soy Excels, y se mueren de la risa. Yo soy X con el alma de millennials y se mueren de la risa. Porque yo pienso que tenemos esa responsabilidad, no podemos quedarnos en yo soy X y así soy yo y No, así. y es que tenemos un desafío como en los recursos humanos, y es que hoy, en este momento histórico, se están juntando varias generaciones en el trabajo. En la mía estamos X, millennials y centennials, entonces desde recursos humanos yo creo que tenemos esa responsabilidad gigante de entender todas estas generaciones. Por ejemplo, en el caso de que nos planteabas, yo creo que ella tenía que entender bien en qué generación estaba, cómo se estaba moviendo, cómo las generaciones de hoy manejan la información, qué tan responsables son, y pues a mí me queda como esa reflexión. ¿Qué criterios Sí. éticos íbamos a tener? ¿Qué manual de conducta o qué protocolo de conducta íbamos a tener con el chat, por ejemplo? Porque no era una mala idea, pero si habían unas normas claras para su manejo, por ejemplo, podría haber funcionado. Claro, no es una mala idea, pero yo diría, por ejemplo, hoy con tantos millennials que tenemos en la compañía, y rodar una información fundamental, eso es el acabose. Entonces, eso hay que saberlo manejar, entender las culturas, entender las generaciones, pero saber para cada generación qué se puede entregar y qué no se puede entregar. Súper bien, sin ocultar información que sea del interés de cada uno de los involucrados, ¿cierto? Bueno, chicos, me encantó este espacio con ustedes, muy productivo. Ya lo que se viene es el ensayo, por ahí está diciendo Amanda. Entonces, Sí. recuerden que en la sección de trabajos y tareas están las condiciones para la presentación del ensayo. Los voy llevando por un momento de transiciones que tuvimos una discusión grupal. Ahora viene el de ejercicio del pensamiento individual, cómo cada uno va entendiendo estas discusiones y va aplicándolo y lo va viendo en su entorno, y eso se va a ver reflejado en el ensayo individual, que es para el 2. ¿Listo? Profe, ¿de cuántas páginas debería ser el ensayo? No hay límite. ¿No tiene límite? No hay límite. No hay límite de páginas. Listo, no hay límite de páginas. Ustedes son libres en su escritura. Ni mínimo ni máxima tampoco. no. Que hay unas, pero no hay unas condiciones en cuanto a tamaño. Listo. Ok, vale, perfecto. perfecto, gracias. Profe, ¿el ensayo era el 2 o era el 3? ¿Cómo? Habían dicho que era el 3. 3 páginas. No, la fecha. El 3. Ah, bueno, sí. Igual en el campus está. Sí. Si está para el 3, entonces es la fecha que está en el campus, sí.
Ok. Bueno, mis chicos, muchísimas gracias por este espacio. Y Dianita, estoy muy atenta por el chat para que estemos pendientes de Jacqueline. Listo. Un abrazo. Listo. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Chao. Chao. Descansen.